Buenas tardes, muchas gracias a todos, en particular a José Luis Mazón, que nos ha ayudado muy amablemente con esto. O sea, un tremendo trabajo, lo han tenido estresado con muchos mensajes por interno y se le agradece mucho eso. Y también a todos ustedes, del grupo del Foro de Economía, que han mostrado este tremendo entusiasmo, más allá de lo que imaginábamos en realidad. Y creo que ese mismo entusiasmo, o ese entusiasmo viene del interés y de la preocupación que tenemos por lo que está pasando en nuestro país desde el punto de vista salubre y económico también, que es lo que más nos interesa a nosotros como economistas, ¿no? Ese fue el mismo interés que nos unió a este grupo de colegas y de amigos de la universidad, especialmente por lo que está pasando en Guayaquil, a preparar esta propuesta. Empezó como una conversación informal y dijimos, ¿por qué no? No había números, no había propuestas en sí de la parte oficial. Andaban dando vueltas varias iniciativas, varias ideas de otros colegas, pero notábamos que faltaban números, que faltaban cosas que aterricen esas ideas a cosas más concretas. ¿Sí? Había muy buenas ideas, pero cuando no hay números es muy difícil saber qué tan factibles son de implementar esas ideas y cuáles son los trade-offs, como decimos los economistas, ¿no? ¿Qué vas a sacrificar por eso y cuál podría ser el potencial impacto? Entonces, ese ha sido el espíritu de esta unión de quienes habla, Manuel González, José Luis Lima, Leonardo Sánchez y Francisco Rumbea, inicialmente. Aunque desde que presentamos esto se han unido otros colegas, incluso de la capital y de otras partes del país, que han querido sumarse y hemos dividido en secciones o en, ¿cómo llamarlo?, comisiones, algunos de los temas, ¿no? La parte alimenticia, salubre, ahí está metido todo el tema de la logística, la parte social, que lo estamos trabajando con otro grupo, ese lo lidero yo, y la parte macro, bancaria, financiera, que lo están manejando otras personas. Así que se les agradece mucho a todos y esto va creciendo, ¿sí? Quiero partir entonces ahora sí con la presentación. No se preocupen. Bueno, bienvenida María Laura, un gusto que esté aquí. También, ojalá también aparezca la otra persona, así que aportamos allí con la parte femenina también. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Bien, vamos directo al punto. Primero que nada, a diferencia de lo que está planteando el gobierno y de lo que han planteado otros colegas, esta no es una propuesta de reactivación económica. Para nosotros lo esencial en este momento es el tema salubre y eso significa una cuarentena mucho más estricta de la que se ha estado manejando hasta ahora, una cuarentena casi absoluta, diríamos yo, especialmente en Guayaquil, y cómo financiarla. Porque si no, esto simplemente se convierte en una idea, en una ocurrencia más que una idea, como dice un amigo por allí. No puedes esperar que la gente se quede en la casa si no le aseguras. Apaga el micrófono, por favor. María Laura. Yo estoy con el micrófono. No estoy Te con estamos su escuchando, apágalo mejor para que no se filtren los sonidos, por favor. Sí. Sí. Bien. Entonces, para nosotros ese es el objetivo central de esta propuesta. Eso es lo que la hace diferente de muchas otras y en particular de lo que escuchamos ayer de las medidas que tomó el gobierno. Nos parece que hace falta esta visión, este objetivo central que es la salud, pero financiando esas medidas. Entonces, si es que tenemos el norte desviado o equivocado de frente, las medidas que acompañan a ese norte no van a ser las adecuadas. Esa es la principal crítica que tenemos nosotros al interior del grupo y a través de la reunión voy a tratar de matizarla dado los acontecimientos de ayer, que cambiaron un poco también el tono del foro de hoy día. Bien, entonces para nosotros esto es como la figura que está allí, es el día de. Si ganamos esta batalla, después podemos conquistar otras cosas. Después podemos preocuparnos de la economía a mediano plazo, de la reactivación económica, de lo que quieras. Pero primero hay que ganar la batalla de Normandía. Primero hay que ganar el día D. Y para eso necesitamos todos los recursos alineados en esa dirección, en esa costa, en esos kilómetros que hay que conquistar primero. Y en Guayaquil no son nada fáciles de conquistar. Bien, voy a ir a la definición del problema y la estrategia general de abordaje, después pasar a la parte macro fiscal,
y finalmente la propuesta y su financiamiento. Voy a dejar las consideraciones finales más bien para la mesa redonda. ¿Sí? Hasta eso se integra también Francisco Rumbea, que espero que nos diga algunas cosas adicionales respecto de la estrategia de financiamiento que tenemos, que la maneja mejor que yo. Bien, ¿de qué se trata este problema? Rápidamente, muchos de ustedes ya lo conocen. Esta es una de tantos índices, de tantas estadísticas que han estado dando vueltas. Esto está retrasado una semana, ¿sí? Cuando terminamos esta propuesta, pero nos parece súper interesante y clave ver esta estadística, ¿no? ¿Qué pasa con el número de muertes acumuladas después de la 10ª muerte? 10 días después de la 10ª muerte. Aquí está el 10, como ven, y esto significa el número de muertes acumuladas. Así estaba España, como ven aquí. Aquí está Italia. Aquí no importa tanto el número, sino la pendiente, la dirección que se toma, la trayectoria que tienen estas curvas. Y lo que vemos es que la trayectoria era creciente, positiva. En Italia y en España estaban creciendo el 33% de muertes diarias aproximadamente. Todo lo contrario de Corea y Japón, que son los ejemplos a seguir. Ellos ya estaban ralentizando sus curvas, ya se estaban, la pendiente se estaba convirtiendo, estaba siendo mucho menor, ¿no? Casi llegando a 0, inclusive. Ese sería el ejemplo a seguir, pero es muy complejo. ¿Qué pasaba en Ecuador? Esta era la situación 10 días después de la 10ª muerte, y además en el caso nuestro 15 días después de esta cuarentena, que para nosotros es parcial, no es total, no es en lo que estamos pensando como cuarentena. ¿Okay? Vemos también que la trayectoria entonces acá en este número 75, aquí a la derecha arriba, es muy similar a la de España y a la de Italia. Por lo tanto, el panorama es lúgubre y es lo que estamos viviendo justamente. Ahora, es peor todavía porque en nuestro caso no contamos con los recursos de Italia o España. Aquí, este gráfico, tenemos el número de camas críticas por cada 100.000 habitantes. En el caso de los italianos tenemos 10 camas por cada 100.000 habitantes. Nosotros creo que no llegamos ni a 2 camas por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Son camas para atención crítica, ojo, que son las que realmente se necesitan para evitar las muertes. Bien. Para ir al tema central que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos encerramos simplemente? ¿Nos encerramos 6 meses hasta que el virus desaparezca? Por supuesto, es inviable eso, ¿no? La economía se mueve, la gente va a preferir salir a arriesgarse a contraer la enfermedad que a morirse de hambre. Y en el caso de Guayaquil, de nuevo, es mucho más complejo porque 60% de la población vive al día, vive de lo que hace en la informalidad, y entonces pedirle que se quede en la casa es básicamente pedirle que se mueran de hambre. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver el tema del aplanamiento de la curva? Bueno, creo que todos ustedes ya más o menos conocen esto o han escuchado, pero esta es básicamente la situación. En la línea roja tenemos la curva de casos de coronavirus, en este caso, sin ningún tipo de medidas. Entonces esto llega a un pic que supera la capacidad del sistema, que es justamente lo que hemos vivido acá. Y esta es la línea azul con medidas. Esa es la planada, ¿no? Tratar de bajarla al nivel, para que esté al nivel que el sistema puede soportar. ¿Okay? Ahora bien, esto no es gratis, ¿no? Esta planada de curva tiene un espejo, un reflejo aquí abajo en qué pasa con la economía. Entonces, esta es la recesión en rojo, sin ningún tipo de medidas de cuarentena ni nada, ¿no? Es el espejo de esta curva que está aquí. Y esta que está acá es el espejo, en cambio, de una situación en la que tomamos medidas de cuarentena absoluta. La economía empeora mucho más porque, por supuesto, con medidas de cuarentena absoluta la gente se tiene que quedar en su casa sin producir, sin consumir, etc. Entonces, este es el trade-off. ¿Sí? Vidas, ¿sí? Versus una destrucción de la economía. Es un cálculo bastante odioso, pero hay que ponerlo en la mesa. Y esto es lo que hay que evitar, entonces. Y hay que subrayar que este aplanamiento, sin ningún tipo de medidas socioeconómicas, macroeconómicas, va a producir esto que está acá. Y eso es lo que queremos evitar. Bien, también muy rápidamente, ¿de qué se trata esto en términos económicos? Este fenómeno en términos económicos no es considerado un shock de demanda nada más. Esto es fundamentalmente un shock de oferta. La gente simplemente no puede producir. ¿Sí? Bajo cuarentena la gente no sale a producir. Entonces no hay producción, pero eso no se queda allí. Este engranaje que ponemos aquí significa que afecta a la capacidad de demanda de las personas, porque como bien dije hace un rato, mucha gente pierde capacidad de consumo, de ingreso, hay mucha incertidumbre respecto de cuáles van a ser los ingresos a futuro, voy a perder mi empleo,
inversiones que pensaba hacer, mejor las detengo, y eso va teniendo este feedback loop, como se dice en teoría de sistemas, lo cual hace que el shock inicial se amplifique, y eso hace que la caída del PIB sea mucho más fuerte de la que podría ser si logramos parar esa amplificación. Y eso en parte está en nuestra propuesta, aunque no es el eje central, ¿sí? Pero sí creemos que parte de lo que estamos proponiendo va a detener esa amplificación. Entonces aquí soluciones tradicionales para recesiones o los cambios estructurales que se han implantado en otros países cuando hay problemas económicos no aplican. Este es un fenómeno completamente distinto. Y eso es lo que vamos a criticar respecto a algunas medidas que se han tomado. Bien, ¿cómo nos agarra esta situación al país? Bueno, creo que también todos sabemos que la situación antes de esto ya era compleja. Estábamos buscando financiar un déficit que era de aproximadamente 3.500, y estos 3.500 con algunos supuestos de liquidación de empresas estatales y una serie de cosas más. Si no, esto sería mucho peor. ¿Okay? Entonces nos agarra en una de las peores situaciones que hemos tenido en los últimos años. Se estaban discutiendo quitar subsidios, hacer una serie de reformas estructurales. Bien, esto de aquí simplemente vino a empeorar la situación, y según cálculos de algunos analistas, entre esos nuestro compañero Manuel González y Fausto Ortiz, esto se duplicaría, llegaría a cerca de 7.000 millones. Y esto creo yo que es muy conservador en realidad. Bien, algunas estimaciones de nuestro colega justamente y de otras instituciones que han estado estimando el efecto de esto, hablan de una caída similar a la de la crisis de 1999. Cuando caímos en dolarización. ¿Okay? De ese estilo de crisis estamos hablando. Es una cosa extremadamente grave, como todos ustedes supondrán. Algunos en este chat son bastante jóvenes, pero seguramente saben de la magnitud que significó esa crisis en aquel año. Bien, eso en términos más prácticos hemos estimado que va a significar cerca de 300.000 empleos destruidos o perdidos solo en este periodo inicial de tiempo. Ese es el grupo que nos va a interesar proteger. Más adelante vamos a ver en la propuesta. 300.000 empleos se podrían destruir en este breve periodo de tiempo. A través del año o acumuladamente podrían llegar a ser 500.000, según estas estimaciones. Que es una de las cosas que hemos tratado de subrayar en esta propuesta. Tratar de ponerle números a esto, para que nos demos cuenta del tamaño del monstruo que estamos enfrentando. Bien, entonces básicamente el déficit fiscal se va a duplicar producto de esas pérdidas en el empleo y sobre todo la recaudación vía impuestos y sobre todo los precios del petróleo. Así que según las estimaciones de Manuel y otros autores, la elasticidad es casi 1.5. ¿Sí? Bien, la propuesta. Algo adelanté de esta propuesta respecto del horizonte que tiene, respecto de la orientación que tiene. Una propuesta muy específica, muy aterrizada a hacer que la gente se quede en su casa, efectivamente. ¿Okay? Sin embargo, sí trata de evitar estos efectos amplificadores. Y entonces tiene 3 pilares fundamentales y 2 complementarios. El primero es con las vidas. ¿Sí? Aquí hay que invertir lo que haya que invertir en salvar vidas. ¿Okay? Pero de forma inteligente, aprendiendo de otros países, adaptándolo a nuestras idiosincrasias, a nuestros recursos, además. ¿Sí? Y esto implica un montón de temas logísticos que se escapan un poco de nuestra expertise, pero por esa razón también hemos conformado un grupo con gente que conoce el tema, que ha trabajado en el sector privado, en temas de cadenas de distribución y de producción, y están preparando una propuesta en este sentido. El segundo tiene que ver con el tejido empresarial. Y de nuevo, aquí hay que vencer este falso dilema, esta falsa dicotomía de salud y economía. Uno en Twitter ha escuchado y en las redes sociales en general, gente que dice, ahorita no importa la economía. Bueno, sí importa. Ya vimos en el gráfico anterior que si es que no se hace nada, la caída en la economía va a ser terrible. Pero no solo eso, sino que además, si es que no le das recursos a la gente, si es que permites que la economía se destruya y no la compensas de ninguna forma, la gente va a salir a buscar ingresos, va a salir a buscar alimentos. Entonces, sí, otra vez el ataque. Parece que... Sí, se habían calmado un chance, pero bueno. Bueno, seguimos. Y eso va a hacer que la famosa planada de la curva se ralentice aún más, se desplace aún más. Y quizás tengamos varias curvas
varios momentos críticos, ¿sí? Y no solo una planada, sino una cosa sinusoidal, por llamarlo así. Entonces hay que evitar eso a toda costa, que tengamos esta cuarentena, una sola cuarentena estricta y nada más. Bien, pero para eso hay que proteger entonces también el tejido empresarial. Aquí no son el malo de la película, o sea, no vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Y eso significa facilitarle liquidez a las empresas, proteger de alguna manera empleos y salarios al menos por un mes, al menos por lo que dure la cuarentena. Después de eso hay que simplemente, no se puede salvar a todas las empresas, no va a alcanzar la plata, el espacio fiscal que tiene este país es muy limitado y por lo tanto muchas empresas van a tener que salir del mercado y muchos empleos van a tener que lamentablemente ser destruidos. Pero al menos las que se puedan salvar, las que nos permitan hacer que esa recuperación después sea más rápida, hay que hacerlo. Y eso es dando liquidez a las empresas, especialmente a las más débiles, ¿no? A las micro, a las pequeñas, algunas medianas. Bien, después, esta crisis ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema de protección social y en particular la poca atención que ha habido al sector informal vulnerable. ¿Sí? Los extremadamente pobres y pobres tienen bonos, tienen algunas medidas que están allí en nuestro sistema de protección social. La gente formal tiene algunas cosas derivadas del IES y está el resto que no necesitan mayor protección social. Pero hay un grupo en medio de esto, que son los trabajadores informales, que no son extremadamente pobres. Estamos hablando del señor que vive de las ventas al día, que el taxista, que no es extremadamente pobre mientras todo funcione relativamente normal. Pero el momento en que sucede una cosa como esta, esa persona deja de trabajar 3 días en el taxi y ya al 5.º día no va a tener para comer. El señor que sale al día a día a vender las cosas y que con eso financia alimentación por 2 o 3 días tampoco va a poder alimentar a su familia después de eso. Y hay pequeños negocios también, la tiendita chiquita del barrio, el señor que tiene, no sé, la señora que tiene un bazar, que también va a sufrir de esto. Esas personas no están protegidas por nada. ¿Okay? Entonces, aquí hay que apuntar a ese sector, porque es una gran proporción. También la estamos estimando, estamos trabajando con un grupo aquí de personas que saben mucho del tema social, y estamos estimando exactamente de cuántas personas estamos hablando y cuáles serían los requerimientos de ingresos o de alimentos para que puedan soportar un mes de una cuarentena absoluta. Pero por lo pronto vamos a tocar algunas cosas más adelante en las medidas. Bien, después, transversalmente o complementariamente, tenemos que uno de los pilares de esta propuesta, de los principios orientadores, si quieren llamarlo así, es tratar de estimar un presupuesto real, poner esos números, al menos en órdenes de magnitud, saber de cuánto estamos hablando. Y para esta cosa específica. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir eso. Ya vimos cuáles serían las necesidades desde el punto de vista fiscal, alrededor de 7.000 millones. ¿No? Ahora vamos a ver con esta propuesta cuánto sería lo mínimo que necesitaríamos para financiar una cosa así. ¿Okay? De esa forma también, con esos números en la mesa, podemos hablar de cuánto es lo que necesitamos financiar afuera y qué parte podríamos financiar adentro o en la suma total. Pero sin eso es simplemente ideas de buena voluntad y eso es lo que hemos tratado de evitar aquí. El quinto punto, pero probablemente uno de los más importantes aquí, es que nosotros hemos exprofeso evitado incorporar medidas de reforma estructural. Nosotros hemos dividido esto en varios tiempos. El primer tiempo, que es esta cosa del día a día que he hablado, ¿no? Después pueden venir otras cosas más de recuperación económica, pero por lo pronto a nosotros nos interesa financiar esto, y eso rápidamente, sin que tenga que pasar por mayores cambios de tipo legal o logístico u operativo. Entonces, para nosotros es bastante complicado introducir en este momento medidas como quitar los subsidios que se estaba pensando hacer, un subsidio a los combustibles, por ejemplo, o tomar medidas procíclicas. Eso quiere decir, en este caso, quitarle consumo a la gente en un momento de recesión y de crisis, porque no corresponden al diagnóstico ni a la orientación de esta propuesta. Me parece que ahí hay un problema de parte de la estrategia del gobierno. Bien, finalmente, ¿cuáles son las 7 propuestas que nosotros hacemos y cuánto cuesta? Tenemos 7 propuestas, 2 en la parte netamente de salud y vida, 2 en la parte de liquidez de las empresas o proteger el tejido empresarial, y 3 que tienen que ver con la parte de protección social de los trabajadores, sobre todo.
El primero es una medida que habla de una transición 30-60-90, es decir, en 30 días cuarentena absoluta, 60 poder volver a la normalidad y 90 quizás una normalidad, la nueva normalidad casi entera. Aquí estamos hablando de temas de entrega directa de alimentos, de contención mismo, de la parte logística, de hacer llegar, de recoger, producir y hacer llegar los alimentos. Hay una serie de cosas allí que no los voy a topar aquí por temas de tiempo, pero ahí está. En el segundo tiene que ver la mitigación por 18 meses, es el tema netamente de salud. Aquí estamos hablando fundamentalmente de incrementar la capacidad de detección de casos y de monitoreo de los enfermos. ¿Sí? Esto hemos estimado que se aproximaría alrededor de 350 millones de dólares. Entre las dos, 500 millones de dólares. Respecto del tema de las empresas, creemos que en este primer mes, en este 30 que estamos hablando, lo esencial es financiar los salarios de las personas, los salarios de los trabajadores, para que estas empresas no quiebren. Es muy difícil pedirles, y aparte un poco hasta ingenuo decir que por una ley simplemente las empresas van a decir, sí, no te voy a despedir porque la ley lo dice así. Si una empresa no tiene ingresos, si no tiene cómo pagar, ¿de dónde va a pagar? Por más ley que te lo imponga. O sea, es bastante llamativo, por decirlo elegantemente, que se quisiera evitar el despido de personas mediante eso. Si una empresa no tiene plata para pagar, simplemente no tiene. ¿Okay? Entonces, esto se haría, aquí hay varios detalles, pero básicamente es un préstamo con un periodo de gracia. El primer año solo pagarían los intereses, después la cosa completa, y lo esencial es tratar de poner una tasa de interés que sea lo más baja posible, ¿no? De eso se va a tratar la mesa que vamos a tener más adelante, allí van a discutir más profundamente de esto. Después la idea más potente, que también es el eje central de la discusión que viene más adelante, se refiere a un fondo de garantía para estos créditos. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones, hemos tratado de dividir en segmentos a las empresas, en una serie de detalles aquí, pero hemos estimado que aquí se van a necesitar cerca de 3.500 millones de dólares para este fondo de garantía. Hay algunas cosas que tiene CFN, hay algunas cosas que ya se han planteado, no son suficientes. De nuestros cálculos, esto no se ha hecho antes, esto no lo ha hecho CFN. Creo que no tiene la liquidez suficiente para hacerlo también. Y no sé si la capacidad operativa. Esto lo pueden hacer los bancos nada más. Y no estoy hablando de los bancos grandes nada más. Vamos a discutir más adelante que aquí pueden entrar cooperativas, pueden entrar otras instituciones que no sean del grupo de los bancos más grandes del Ecuador. Eso lo van a discutir mi compañero Francisco Rumbey y compañía más adelante. Bien, finalmente la parte social. En la parte social hemos dividido en dos grandes grupos. Los trabajadores formales, que van a perder el empleo con esta destrucción que hablábamos de casi 300.000 empleos o 10% aproximadamente de la masa salarial, para los cuales va a haber un seguro de cesantía particular, distinto al que tiene ahorita el IES, que tiene un montón de restricciones y que no es muy generoso, que digamos, en cuanto a la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que ganaban y la extensión del mismo. Aquí se está estableciendo una tasa de reemplazo de cerca de 60% durante 3 meses. ¿Okay? Si una persona ganaba $500, va a recibir $300. Lo cual es razonable porque además, bueno, en todos los seguros de cesantía del mundo hay una tasa de reemplazo, ¿no? Porque la gente no está gastando en transporte, en comida afuera, etc. Es como que en términos netos no es tan grande la pérdida. Y además, de otra forma, esto se dispara. Tenemos también la idea, ya estas dos últimas, para atacar al sector informal. ¿Sí? Una de ellas es a través del sistema del IES mismo, pero que el afiliado del IES, que tiene acceso a un quirografario, le traspase ese préstamo al pariente, sobre todo pariente, que no tenga ninguno de los otros beneficios, ¿no? Que no tenga BDH, que no tenga nada de eso, que quede fuera de todas estas medidas que estamos postulando y que el gobierno ya tiene en mente para que acceda a este crédito de cerca de $1.000 para que pase esta cuarentena. No obstante, la idea más fuerte y que ha estado dando vueltas por ahí, que seguramente en algún momento el gobierno nos va a contar cómo lo va a hacer, es un bono de desarrollo humano, pero potenciado y amplificado. ¿Sí? Le ponemos ahí BDH Plus para ponerle un nombre. ¿Pero esto qué significa? Que accedan muchas más familias. Nosotros inicialmente pusimos 100.000 familias, 500.000 personas aproximadamente. Esto creo que se queda corto realmente. Estamos haciendo estimaciones y esto va a ser mucho más. Pero también acotamos el número de familias porque nos estamos enfocando en un grupo muy particular de personas y
además el monto que les queremos dar es algo que realmente se acerque o esté acorde a lo que estamos proponiendo en esta propuesta, que es que la gente se quede en la casa. Entonces, si le vas a dar a las personas, qué sé yo, $20 a la semana para que se queden en la casa por familia, eso probablemente no va a lograr el cometido. La mayor parte de la gente que recibe el bono de desarrollo humano no vive solamente con eso. Eso lo recibe para un piso mínimo. Entonces, $50, $100 que reciben algunas familias por el bono de desarrollo humano, es solo un piso. Después ellos en la calle hacen más. Entonces, no puedes pretender que dándoles eso, la gente se va a quedar en la casa. A eso me refiero. Tiene que tener coherencia con un objetivo mayor, que es la cuarentena absoluta. Entonces, aquí estamos proponiendo nosotros un bono que supere los $200, ¿sí? Que sea alrededor de 60 a la semana por familia, para que con eso realmente haya una alta probabilidad de que sí se queden en la casa. Después podemos discutir si eso es en efectivo, o hay que hacerle llegar en plata, o hay que hacerle llegar en bienes, que eso creo que es lo más razonable en algunos casos, pero por allí va. Y por eso se llega a esa magnitud. Entonces, solo con 100.000 familias, con $240 al mes, por el primer mes, y después podemos hacer una reducción, llegamos a esa cifra. Si quieren llegar a 1 millón de familias, que me parece que es el número que anda dando vueltas por ahí por el gobierno, esto hay que multiplicarlo por mucho más. Si es que les quieres dar 200 y pico de dólares, que es con lo que realmente se van a quedar en la casa. Si es que les quieres dar cualquier cosa y no vas a lograr que se queden en la casa, entonces bueno. De todas maneras, este es el número con el que tenemos que empezar a discutir. Esto es un piso mínimo, como les digo, es muy, muy específico. Y son menos de 6.000 millones de dólares. Si quieres reactivación en mediano plazo, en largo plazo, esto vas a tener que multiplicarlo por 3 y por 4. Pero de este orden de magnitud estamos hablando a la hora de saber cuál es el tipo de financiamiento que necesitas. Entonces, esto no se recoge únicamente quitándole capacidad de consumo a las personas, a los trabajadores de clase media baja. No vas a recolectar esta cantidad de plata. Esta plata está en otro lado y eso es lo que van a discutir más adelante en la mesa. ¿Sí? Además que, bueno, hay que considerar que buena parte de esta plata no es regalada, no son fondos de garantía, ¿sí? Buena parte va a ser recuperable. Bien, en esta parte quisiera dejar a Francisco Rombea. Sí, entonces para que Francisco mejor nos cuente un poquito de qué se trata esto y de allí ya pasar a la parte final. Por mi lado, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Bueno, en todo caso, gracias José Luis de nuevo por la invitación y gracias por hacer este trabajito de coordinar a las personas para organizar este foro. Lo que yo voy a hacer brevemente es revisar quizás ese último tema que le preocupa un poco más a José Luis y que creo que lo vemos ausente en la propuesta del gobierno, ¿ya? Que es básicamente el tema de la renegociación de la deuda y el tema del rol de la banca. Aunque vale decir que la renegociación de la deuda sí ha entrado dentro de los ofrecimientos de la propuesta. Nosotros hemos matizado el tema en el sentido de que consideramos que la renegociación de la deuda es un tema tan importante que debe ser replanteado como una renegociación integral de la deuda que se tiene con los organismos, digamos, con la deuda bilateral que corresponde al Club de París, más China, cerca de alrededor de 9.650, digamos 10.000 millones de dólares, y la deuda comercial, la deuda privada, cerca de 18.000 millones de dólares, para reestructurar, en el caso de la deuda bilateral, sería reperfilar, como se acostumbra en los términos de las reestructuraciones que se denominan como reestructuraciones tipo Houston, ¿no? O sea, 3 años de gracia y 18 años plazo, en donde es posible una renegociación de tasas de interés. Y por otro lado, para la deuda comercial, una reestructuración idealmente completa, ¿no? En términos ahí sí negociados, pero no preestablecidos, pero que podrían suponer incluso quitas de capital, para lo cual se requiere indispensablemente, como lo hemos conversado con gente que ha trabajado en esto, el principal referente para esta recomendación
ha sido el ex ministro Jorge Gallardo, quien fuera jefe mío en el año 2000, y nos indicara efectivamente que él considera que la renegociación privada debe ir acompañada, porque es una renegociación amistosa, de la confirmación del aval, si tú quieres, del Fondo Monetario Internacional, de la insostenibilidad de nuestro endeudamiento, ¿no? De suerte que en el fondo no sea nada más que tratar de encontrar un común acuerdo de lo que en realidad va a tener que pasar de una u otra manera, ¿no? Que es reestructurar, ¿no? Y después el tema que aquí aparece como un poquito polémico, que entiendo que no está bien visto, es el tema de la banca, ¿no? Cuando hacíamos los números, siendo modesto como ya es el programa, y haciendo los supuestos que decíamos respecto de la capacidad muy limitada de generar ingresos, nosotros ya tomábamos en cuenta que no íbamos a llegar ni a ese mínimo minimorum, ¿ya? Y por tanto iba a ser un programa un poquito, sí, o bien sin financiamiento, que se parece mucho a lo que el gobierno ha propuesto ahora, es decir, ahorita vamos a rescatar y vamos a cobrar un impuesto aquí a 9 meses. Y vamos a empezar a cobrar los impuestos, vamos a ir al Congreso y esperemos a ver qué pasa de ahí. Nuestra propuesta, en cambio, en ese sentido no tiene esa complicación de economía política. Era fuente de deuda y después buscar en la liquidez existente, en la liquidez de los bancos, cómo apalancado en eso se puede hacer una transacción de mercado. Vale decir que lo que nosotros podríamos haber soñado es lo que hacen los Estados Unidos. O sea, dar grants, dar subsidios para empresas pequeñas y medianas, y en algunos casos incluso para ciertos sectores, y olvidarnos de un crédito, sino de un grant. Pero nosotros, por no tener recursos, procuramos la figura de a ver si a la banca, que al final de ella le interesa, participa y le ponemos una garantía de por medio. Lo importante ahí es entender efectivamente que nuestro interés no es, por usar los términos de moda, contagiar del sector real un virus al sector financiero, ¿no? Y si teníamos un problema en el sector real, ahora tendríamos un problema en el sector real y en el sector financiero. Entonces, ese desafío es importante, pero es un desafío práctico, y por eso tiene que ser una invitación que tiene que ser acogida y que tiene que ser rápidamente revisada en los términos que mutuamente correspondan, ¿no? Yo diría, tomando en cuenta el principio rector de que lo que hay que procurar es que el empleo se proteja, o propiamente el empleo no, lo que queremos asegurar es que por la vía de asegurar el empleo, asegurar el ingreso. En la etapa de la cuarentena y, digamos, como hemos definido nosotros, en los 2 meses siguientes de la transición. No, eso es esencialmente la idea, un poco a favor, un poco, digamos, gratificante es ver que esto que nosotros estamos proponiendo es lo mismo que se ha venido proponiendo en otros países. Vemos que en Chile se ha hecho lo mismo, se está haciendo en Perú, se va a hacer, se ha hecho en Europa, se está haciendo en Estados Unidos. Y uno dice, aquí el problema nuestro no es tanto si la idea sea revolucionaria o no, como digo, no creo que lo sea. El problema es que ya estamos llegando tarde, ¿no? Y que probablemente la discusión nuestra supone un poquito más de revisión respecto al mecanismo, y por tanto no solamente que vamos tarde, sino que además la tarea es más larga. Y por lo pronto creo que ese es el principal desafío de ese componente de la propuesta que es como quien dice el que en alguna medida es el más complicado. Pero yo creo que lo dejaría ahí más bien para conversar con los miembros del foro, intercambiar preguntas y ahí continuar la discusión. Sí. Bien, seguimos con lo que hemos programado. Hemos concluido esta primera parte. En la siguiente parte vamos a contar con la intervención pues, de 3 comentaristas, 3 expertos en sus respectivas áreas. Como saben, es José Gabriel Castillo el primero, pues él es director del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL. También contamos con la participación de la abogada María Laura Patiño, que es especialista y ha trabajado en temas de regulación financiera, regulación bancaria, en procesos de renegociación de la deuda externa del Ecuador, entre otras actividades. También contamos con la economista Rosa María Herrera, que también se nos ha unido, ¿sí? Y nos va a apoyar en el tema de los comentarios. Ella también tiene bastante experiencia en el campo de las regulaciones bancarias, sobre todo. De hecho, hace poco ha sido intendente general de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Entonces, creo que con este grupo de expertos, pues podemos complementar y podemos escuchar las sugerencias de ellos. Entonces, el proceso será el siguiente. Los tres harán sus comentarios en este orden y formularán unas preguntas que posteriormente, pues, vuestro equipo podrá responder sin ningún problema. Adelante, José Luis. Adelante, José Gabriel. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a comentar esta importante propuesta. Creo que una de las cosas positivas de todo este proceso es que se han unido de múltiples lados tanto del rango ideológico como de la ciencia económica, múltiples ideas. Precisamente hay muchos cerebros pensando en este momento en cómo resolver los múltiples problemas, porque no es uno. Esa falsa dicotomía de la que hablaba José Luis, ¿no es cierto? Es cierto, no se trata solamente de atender el tema de la emergencia de salud, porque lamentablemente gran parte de la emergencia de salud tiene mucho que ver con las posibilidades económicas de los hogares de adscribirse a las regulaciones, ¿no es cierto?, a las nuevas formas que se están planteando. Yo voy a hacer un par de comentarios cortos, ojalá. En algún otro momento los colegas conocen mi posición sobre la propuesta. En gran medida creo yo que estamos de acuerdo en la necesidad de estructurar múltiples mecanismos para tener una respuesta más contundente. Después de la exposición de los planes de gobierno el día de ayer, también queda un sabor, digamos, incompleto. Porque si bien se han ofrecido ciertas respuestas que creo yo son interesantes, es necesario entender que en este proceso, pensar que en este proceso no hay un sector que salga perdiendo, creo que es el primer error. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo nos distribuimos mejor el golpe? Porque el golpe económico ciertamente va a afectar a todos. Y en esa medida creo que hay un esfuerzo de intentar hacerlo de manera progresiva, al menos en términos de la cuenta que se había planteado para estas contribuciones solidarias, que intentan un poco responder a esta iniciativa de que existan recursos para, a través del Bono de Desarrollo Humano, ampliar la cobertura de estos programas sociales para ofrecer algún nivel de ingreso base a múltiples de estos hogares. Si eso es suficiente o no, pienso que es una discusión distinta. Hay temas de gobernanza en cómo se ha planteado este modelo. El tema de tener una comisión de notables ha sido un tema polémico. El Estado, pienso yo, no puede evadir sus responsabilidades para asumir las competencias y los roles que tiene que cumplir. Sin embargo, pienso que hay cosas que se quedan por fuera en esa estructura. Una de esas cosas es que pasa, digamos, gran parte de ese golpe, como decía, lo difícil es pensar cómo se distribuye ese golpe. Gran parte de ese golpe necesariamente cae en la clase media y de asalariados al final del día, ¿no es cierto?, de trabajadores en relación de dependencia, de los cuales es muy fácil identificar y retener parte de su ingreso en esta estructura progresiva que se ha planteado. Pero lamentablemente, y esto no podemos evadirlo en un país como el nuestro, nosotros tenemos problemas de institucionalidad muy graves, así que no es de sorprenderse que existan mecanismos para evadir este tipo de estructuras. Gerentes que tienen en el salario de la compañía un sueldo básico, ¿no es cierto?, y todos sus ingresos realmente se hacen a través de bonos. Trabajadores, asimismo, que están dentro de esa estructura. Profesionales independientes que tienen ingresos anuales muy altos, pero que se hacen a través de facturas en contratos específicos de servicios profesionales. Es decir, ¿cómo se captura adecuadamente, ¿no es cierto?, esta distribución? Yo pienso que es parte de uno de los problemas que tenemos que pensar en cómo se distribuye, ¿no es cierto?, las pérdidas de esta estructura. Y digo eso porque hay múltiples versiones de cómo fondear, ¿no es cierto?, los recursos necesarios tanto para atender la emergencia como para resolver uno de los problemas que está pendiente y que no tenemos una respuesta concreta todavía, o al menos las respuestas que tenemos me parece son insuficientes, que es cómo inyectar liquidez
al sector productivo, ¿no es cierto? Cómo inyectar liquidez al capital de trabajo de pequeñas y medianas empresas por un lado, de medianas y grandes empresas por otro, ¿no es cierto? Son estructuras de administración y de respaldo de capital completamente distintas. Y este problema no tiene todavía una respuesta concreta. Entonces, aquí voy a comentar un punto que me parece interesante de la propuesta de los colegas, que es justamente este tema del fondo de garantías. El fondo de garantías que se ha propuesto, hay varias formas de pensarlo, ¿no es cierto? Yo soy de los que cree que en este momento el sector financiero tiene un rol muy importante que cumplir, tiene que asumirlo de manera responsable, asumirlo de una forma no filantrópica, asumirlo de una forma en donde la política financiera demuestre que está de alguna forma compartiendo el costo social que estamos enfrentando todos, ¿no? Probablemente eso significa reducir en gran medida el nivel de utilidades al que ha venido, ¿no es cierto?, capitalizando en los últimos años, pero ciertamente este momento lo requiere. Y citando un poco un informe del BID respecto de las políticas que se están implementando en la región, que estaba leyendo esta mañana, justamente hace referencia a esto. Es decir, si la banca tiene este dilema entre mantener la estructura de su balance, ¿no es cierto?, en condiciones en donde la incertidumbre y el riesgo es mucho más alto, la composición de la cartera se va a ver complicada, etcétera, es decir, va a haber mucha presión sobre la liquidez y el crédito, o por mantener esta posición conservadora, probablemente profundizar la crisis, ¿no? Entonces, me parece que el sector financiero tiene un rol muy importante de cumplir. Y una alternativa es que el sector financiero participe en este fondo de garantía que se ha propuesto. Los mecanismos de fondeo, cómo administrar esos recursos, todo esto es sujeto a discusión, préstamos blandos, dependiendo del capital, tasas de interés relativamente cómoda, plazos de gracia, etcétera. Esas son cuestiones, yo digo, de segundo plano. Sin embargo, hay un elemento que a mí me ha interesado discutir en este foro, que está relacionado a la característica del fondo de garantías, en donde se propone que exista un respaldo de garantía del Estado. El Ecuador tiene pésimas experiencias institucionales al respecto. La experiencia que salta a la memoria, ¿no es cierto?, más próxima a esto, es justamente el periodo, digamos, esta fase en la historia económica ecuatoriana que le llamamos la sucretización. Los argumentos para promover la sucretización, ¿no es cierto?, eran básicamente los mismos. Siempre que queremos promover una estructura de apoyo al sector privado, empezamos diciendo tenemos que conservar y promover el trabajo. Los argumentos no han cambiado, son exactamente los mismos. Sin embargo, con estos argumentos, el Estado asumió deudas privadas, ¿no? El Estado asumió deudas privadas que debatiblemente sirvieron para promover el sector productivo. Estaba viendo algunos datos y entre los grandes beneficiarios, por ejemplo, de estos esquemas de sucretización que significaron más de, me parece que al inicio empezó con 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero por el riesgo del diferencial cambiario en los periodos del presidente Osvaldo Hurtado y posteriormente del presidente León Febres Cordero, en donde se ampliaron las condiciones de estos créditos, en todo este periodo se llega alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que el Estado asumió como parte de esos créditos. Ahora, esos costos no se distribuyeron necesariamente en el sector productivo de manera adecuada. Gran porcentaje de esos recursos fueron a parar, por ejemplo, a el Quito Tenis Club, al Guayaquil Golf y Tenis Club, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier ente privado que puede beneficiarse en este momento en estas condiciones va a aprovechar este tipo de estructuras. Tenemos pésimas experiencias institucionales al respecto y me parece que el Estado no debe entrar a garantizar este elemento. Nuevamente citando al informe del BID que les mencionaba en la mañana, el informe del BID justamente considera este tipo de estructuras. Y voy a literalmente citar una frase a la que hace referencia respecto de cómo el Estado debe participar en este esquema, ¿no es cierto? Y dice, estas políticas deben considerarse como medidas de alivio a la liquidez, pero no deben convertirse en un pasivo para los gobiernos. Porque lamentablemente, con un fondo de garantías, ¿no es cierto?, en donde la garantía la asume el sector público, los incentivos
perversos que existen para no pagar esas deudas, tarde o temprano acaban cayendo en el presupuesto público, y si el presupuesto público tenía que pagar esas deudas posteriormente al sector financiero, acabamos contagiando en la cadena al sector financiero. Estamos claros que estamos en una estructura en donde el Estado tiene sus propios retos fiscales en este momento. En el mediano plazo los va a enfrentar mucho más, porque hasta que podamos identificar si esta va a ser una recuperación en V o en L, ¿no es cierto?, un periodo de recesión muy largo, y mientras no veamos indicadores adecuados de mejora del precio del petróleo y de mejores condiciones para el acceso al mercado crediticio internacional de mercados emergentes, el Ecuador va a enfrentar retos muy grandes, y entre ellos retos fiscales muy grandes, y por lo tanto no se puede asumir este tipo de estructura. Finalmente, para decir una cosa, sí existen ejemplos en la región de fondos de garantía con respaldo público. Existen. Anteayer el presidente Iván Duque de Colombia, ¿no es cierto?, hablaba justamente de este tema. Existe un fondo de garantías que, en un estado como Colombia, que tiene ahorros fiscales y que tiene capacidad de emisión de moneda, ¿no es cierto?, puede respaldar este tipo de operaciones. Además, tiene acceso al mercado crediticio en caso vea este tipo de dificultades, es decir, está en mucho mejor condición de proveer eso. Sin embargo, ese fondo habla de garantías del 50 y 60%, es decir, existe una garantía compartida con los privados que asumen los créditos. Justamente lo que decía el presidente Duque es que se pensaba ampliar esa garantía al 70 y al 80%. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país rápidamente transformamos este tipo de políticas, y hace unos días escuchaba una conferencia de algunos economistas ecuatorianos, ¿no es cierto? Y directamente lo que decíamos cuando decimos tiene que compartirse con el sector privado, decíamos, pero la garantía tiene que ponerla 90% del sector público. Es decir, le pasamos al Estado siempre la factura. Y pienso que esto tiene consecuencias importantes en el mediano y en el largo plazo. Esos eran los comentarios que tenía previstos. Les agradezco nuevamente. No sé si va a haber un intercambio al respecto, pero estoy listo para cualquier comentario. Sí, gracias, José Gabriel. Sí, efectivamente habrá una ronda de comentarios, de réplica, pues que harán los ponentes en cuanto terminemos con esta parte de exposición de los comentaristas. A continuación, pues la abogada María Laura Patiño, como había mencionado hace un momento, pues tiene amplia experiencia en el tema de regulación financiera, regulación bancaria, y nos acompaña desde Quito. Bienvenida, María Laura. Gracias por participar en este evento. Adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Me alegra poder aportar o contribuir en la medida de lo posible con las experiencias anteriores para tratar justamente de que este nuevo reto que tiene que enfrentar el Ecuador, mucho más grande probablemente que los anteriores, se lo alcance de la mejor manera. Quiero hablar de dos temas fundamentalmente como comentario. El uno es el tema de viabilidad de las líneas blandas que están planteando como parte de la propuesta que han hecho. Creo que es viable, pero debe asegurarse un par de cosas. La primera, ahí coincido con quienes están enfocando que esas líneas blandas no deberían ser materia de intervención pública. Yo tampoco creo que la CFN es la que está en mejor capacidad de hacer una calificación apropiada de los proyectos que recibirían esas líneas blandas. En un escenario de tanta escasez de recursos, la calificación de los proyectos que tendrían acceso a este, hasta cierto punto, sacrificio que va a tener que hacer el país, deben ser aquellos proyectos más beneficiosos para la sociedad. Esa calificación, los bancos son profesionales en calificación de proyectos de inversión. Creo que es indispensable, que los bancos mantengan esa calificación. Perdón un ratito, que estoy con un poco de afonía este rato. Creo que los bancos deben tener ¿cómo diríamos? Esa calificación como parte de sus responsabilidades. Y ahí también coincido con José Luis, que los bancos deben compartir de alguna manera el costo de ese fondo de contragarantía. Esa podría ser una manera de generar
incentivos correctos, justamente para asegurarse que esa calificación sea lo más profesional, lo más objetiva posible. La segunda parte del tema es el costo del dinero. Yo conozco que ha sido sumamente debatido y discutido este tema del 5%. No creo que se puede fijar la tasa de interés a priori sin previamente hacer una revisión del real costo del dinero que van a tener que poner los bancos. Y para eso va a haber 3 parámetros que tienen que ser revisados. El uno, los costos operativos individuales de cada banco. Eso también genera un problema de asimetrías porque esos costos operativos no van a ser iguales para bancos más pequeños por el tema de economía de escalas. Podrían eventualmente ser absorbidos por bancos más grandes. Sin embargo, no necesariamente deben ser calificados, o sea, esas líneas deben ser direccionadas solo a los bancos grandes. Y coincido, la única manera de asegurarse de que el impacto positivo sea correcto es que esas líneas sean básicamente direccionadas a través de todo el sistema en su conjunto, incluyendo cooperativas y otro tipo de instituciones financieras. Ahí no tengo duda. Ahí hay otro elemento importante que tiene que ser considerado para la fijación de esa tasa, que tiene que ver con un relajamiento de los parámetros de adecuación capital en función a riesgo, regulación prudencial. Esto es posible, no solo que es posible, sino que acabo de ver un paper de Basilea de hace unos pocos días donde efectivamente se está recomendando que como una medida para facilitar la resolución de la crisis actual, se piense que los reguladores, los supervisores, piensen seriamente en la manera de hacer este tipo de relajamiento de las normas sin afectar estabilidad financiera, sin afectar el contexto de la red de seguridad financiera. Y desde esa perspectiva, esto podría bajar bastante el costo operativo, el costo del dinero. Y la última parte tiene que ver justamente, y esto está íntimamente vinculado con el tema de renegociación de deuda pública en forma global y general, que es que los bancos de una u otra manera deberían también participar activamente en ese proceso de renegociación, justamente para beneficiarse del acceso a líneas de financiamiento internacionales de mejores condiciones. Sin embargo, si el Ecuador se mantiene en una situación, podríamos decir, polémica en los mercados internacionales, esto va a ser imposible. Hay que pensar que por la misma dolarización, las fuentes internas a las que podrían acceder los bancos, hablo de depósitos, de público, de mediano a largo plazo, van a estar bastante contraídas y bastante restringidas. No digo que no sea posible, incluso si se crea un esquema suficientemente asegurado con el Fondo de Contragarantía, con transparencia de la información, etcétera, que inversionistas privados nacionales no estén dispuestos a poner plata en este momento en un sistema de este tipo. Sin embargo, es evidente que buena parte de las líneas a las que deberían asegurar que ese costo baje deberían provenir de capitales internacionales, de inversión internacional o de préstamos de líneas de crédito que reciban los bancos internacionalmente. Eso no debe quedarse en el este. Lo último en el campo del tema de las líneas blandas, del Fondo de Contragarantía. Yo coincido con José Luis que sí hay un riesgo de que se generen los incentivos perversos que han hecho en el pasado, que muchas veces se socialicen las pérdidas y se privaticen ganancias, como se ha usado últimamente. La historia de la sucretización, de la vieja sucretización, donde se trasladó al Estado todo el peso de la crisis, es una historia que no puede repetirse definitivamente. Sin embargo, sí creo que existen mecanismos para que para que esto funcione. Si se asegura transparencia en el manejo de este mecanismo, es sumamente importante asegurar transparencia e integridad en la forma como se va a administrar y manejar ese mecanismo. Yo, a diferencia de lo que dice José Luis, yo sí creo en la necesidad de una participación ciudadana mucho más activa, obviamente con personas que tengan los perfiles apropiados para que de alguna manera haya un ojo de la ciudadanía respecto a lo que se va a hacer con recursos públicos. Pero también se necesita consistencia en el proyecto que se haga para estas líneas. El problema de la sucretización, solo para poner un ejemplo, el problema de la sucretización probablemente no estuvo en su origen, estuvo en las modificaciones que este sufrió a lo largo del camino y no muchos le han puesto atención.
el cambio que se hizo cuando se congelaron los tipos de cambio y finalmente cuando se ampliaron los plazos para que el sector privado pagara estas líneas que les otorgó la securitización, son los que generaron el problema. Y eso no sucedió al principio, eso sucedió incluso 3 o 4 años después que se montó el programa. Desde esa perspectiva, cuando se monta este programa, ese programa debe mantenerse hasta el final, no puede ser susceptible a decisiones políticas que a medio camino lo vuelvan a modificar, porque ahí es donde podríamos ver los impactos que a José Luis le preocupan y que efectivamente a mí también me preocuparían. Creo que una de las formas justamente de evitar ese incentivo perverso es que efectivamente los bancos deben compartir los costos del mecanismo de fondo de contragarantía que se podría crear. La viabilidad del fondo de contragarantía existe no solo por lo que está pasando en otros países a este mismo momento, sino porque en el pasado muchas veces se han armado fondos de contragarantía para este tipo de líneas con participación de organismos multilaterales. Y eso obviamente nos lleva justamente al segundo punto, que es de discusión y que está íntimamente vinculado con la posibilidad de financiar muchos de las propuestas que están en este plan y que son efectivamente indispensables para sostener en esta primera fase de coyuntura, pero que probablemente profundizarlas y afinarlas va a ser necesario e indispensable después para el proceso ya cuando entremos ya en una fase de más de reformas estructurales, y es el tema de la renegociación global de la deuda. Y ahí estoy de nuevo de acuerdo que el anuncio que hicieron, me parece que hay algunas contradicciones que me preocupan del anuncio que ha venido desde el gobierno. La primera, que por un lado se está hablando de la necesidad de esta renegociación global, pero por otro se está proponiendo una renegociación meramente de los intereses de los bonos en circulación. Ni siquiera es toda la deuda comercial, esos 18,000 millones de los que hablaban, no es todo en bonos es una parte. Entonces, cuando me hablan a mí de que van a meramente reperfilar los intereses, eso no es una renegociación global. Y obviamente una de las, podríamos decir, una de las inconsistencias es justamente el pago de ese capital que se acaba de hacer, que de una u otra manera genera ya una serie de asimetrías en el trato de los acreedores. Uno de los puntos claves en negociación de deuda internacional para generar una buena acogida y poder asegurar esa negociación amistosa, amigable, que es indispensable en este escenario, es justamente un trato transparente y simétrico al mismo tipo de acreedores. Este es el origen de la famosa cláusula pari passu que todo el mundo ha oído. Lo único que se quiere con la pari passu es que precisamente por las vinculaciones políticas que puede tener muchas de las decisiones relacionadas con deuda, en esas vinculaciones políticas no se dé un tratamiento preferencial a uno de los acreedores, pese a que todos, porque al final del día todos los acreedores tienen el mismo interés, que en la medida de lo posible se resuelvan los problemas que puede tener el deudor y asegurar en la medida de lo posible la recuperación de lo más que puedan recuperar. Y en ese sentido, un trato asimétrico básicamente pone a los acreedores a la defensiva, les pone en una situación en que no necesariamente van a estar dispuestos a cooperar amistosamente si no sienten que ese proceso es transparente. La otra cosa que me llama la atención tiene que ver con el tratamiento bilateral a China. Se anunció cuando se hizo el pago de los 324 millones de capital de los bonos 2020, se anunció que eso se hacía porque se estaban esperando nuevas líneas de financiamiento. En el anuncio que han hecho ayer, en la explicación que ha dado el ministro, he observado que él habla de que vienen 2.400 millones fundamentalmente de recursos de China, pero no es capital fresco, sino que parte de eso primero se está usando para repagar esas líneas anteriores que existen. Y ahí es donde otra vez me preocupa el tema de asimetrías, porque efectivamente va a ser necesario también una renegociación de las líneas bilaterales bajo Club de París o bajo Houston, el mecanismo de Houston o lo que sea. Y ahí también vamos a tener un tema de que no se produzca este tipo de tratamiento asimétrico que pueda generar dudas. Entonces, sí sería muy bueno de parte del gobierno que haya una aclaración, primero, de
a qué corresponden estas líneas de financiamiento que hay que repagar a China, que es lo que anunciaron anoche. Y segundo, no solo respecto a las líneas de China, sino en general, cuál es la efectiva fuente de recursos frescos a los que tendríamos acceso en este momento. Lo digo especialmente por este tema de los bonos, del pago de los 324 millones, porque se ha asegurado que se pagaron los 324 porque eso aseguraba líneas adicionales. Y yo creo que ese tema debe ser absolutamente transparente para asegurar justamente la buena voluntad de los acreedores cuando se inicie ese proceso de renegociación global. Creo que hasta ahí mis comentarios. Espero oír los comentarios de todos los demás para ver cómo más se puede seguir contribuyendo. Gracias. Muchísimas gracias, María Laura. Por supuesto, tus aportaciones son muy varias en este evento. Pues ahora pasamos, cedemos la palabra a la economista Rosa María Herrera, quien también tiene amplia experiencia en el campo de la regulación bancaria y financiera. Si podemos abrir el micrófono, Rosa María. Sí. Antes de todo, mil disculpas porque me parece que hubo un tema ahí de comunicación y bueno, pues ya la hemos incorporado a este panel. Gracias y adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Realmente muchas gracias por la invitación a participar. Lo que he observado en las presentaciones que usted y en los comentarios que se han hecho alrededor de la situación tan grave que estamos viviendo en la economía ecuatoriana por la pandemia, evidentemente concuerdo con algunas y voy a hacer algunos comentarios al respecto. El primero que yo haría es que lo más importante que considero innecesario es limitar. Hay que establecer una línea que permita mitigar los contagios de riesgo entre el sector real y el sector financiero. Eso es muy importante. Sin dejar de apoyar al sector real y evidentemente porque es así, o sea, para no cortar el circuito económico, se necesita de todas maneras tener cuidado en hasta dónde vamos a ir llegando a el tema de refinanciamientos y el tema de reestructuraciones. Creo que es el propio sistema financiero el que tiene mayor conocimiento de cada uno de los problemas, no diría yo de los problemas, sino de las características que tiene el sector real y de sus necesidades. Por lo tanto, es el propio sistema financiero quien puede llevar adelante un sistema muchísimo más adecuado, con mayor apreciación, con mayor incidencia dentro de los conceptos de lo que podríamos llamar refinanciamientos y reestructuraciones. Eso por un lado. Por el otro lado, de hecho, ya existe actualmente todo un fondo de garantías. Es imposible pensar que solamente las responsabilidades de una garantía a futuro sean exclusivamente del sector público. Es imposible pensar porque entonces ahí cabría lo mismo que pasó en la securitización. Hay que compartir la responsabilidad, por lo tanto el sector público sí puede tomar y puede colaborar y existe un fondo de garantía. ¿Quiénes van a tener el fondo de garantía? Los que más necesiten de ella, pero habrá casos en que no será necesario, porque la línea de reestructuración y de refinanciamiento posiblemente sea soportada por los propios entes privados, por el propio ente del sector real, por lo tanto no es necesario, pero habrá otras industrias y otros sectores en donde sí es necesario tener una mayor profundización y establecer una garantía o una mayor condición de reestructuración de la deuda, en donde sí habrá necesidad de un apoyo mayor. Creo que eso, de hecho, se lo puede considerar con una, yo diría, con una, más que estricta, con una perspicaz, precisa
principios de regulación en cuanto a cómo van a considerarse los temas de refinanciamiento y a quién van a ir orientados, a qué sectores se van a orientar. Y algo que creo que María Laura sí comentó es que en algún momento se tiene que revisar todos los conceptos de las propias garantías de las empresas que pueden estar funcionando y que pueden establecerse como una, no sé, a medida que vayan liberándose esas garantías, se podrán reutilizar para tener una nueva ampliación de plazo, para una mejora, para un crecimiento, no, ni siquiera para una estabilización, no hablaré de crecimiento, sino de estabilización. Por lo tanto, el compartir las responsabilidades entre el sector real y no solo el sector público hará bien, hará bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que es importante acotar que el sector real necesita tener algo de esa capacidad de refinanciamiento que se les otorgue, deberá ser orientado a cubrir obligaciones que va a requerir, de hecho, ser cubiertas con obligaciones primarias, como son para sostener otros programas. Por ejemplo, el pago al Seguro Social. No hay cómo dejar de cubrir pagos del Seguro Social, porque el Seguro Social se sustenta, evidentemente, en una recuperación fuerte de las contribuciones que hacen los aportes patronales y los aportes personales. Por lo tanto, si tenemos que minimizar y distribuir de cierta manera las pérdidas y lograr estabilizar el sistema financiero o todos los articulación del circuito económico, no es posible dejar de hacer esas contribuciones. Por lo tanto, parte del capital de trabajo debe considerar la cobertura de esas obligaciones. Creo yo que en ese fondo de cesantía y en la tasa de desempleo sí habría que hacer un cálculo de mayor aproximación a ver si es sustentable o no agrandar, ampliar el concepto del fondo del seguro de desempleo. Habría que ver cuál es el limitante de ese seguro de desempleo, cuánto tiene el fondo como para poder sustentar esas necesidades que están planteadas. Creo que adicionalmente se podrían hacer reformas en el tema de la renegociación. Es bueno considerar a quienes están dentro de o son depositarios de esa deuda interna. Porque vuelvo a insistir, lo que menos tenemos que hacer es generar contagios. Por lo tanto, sí es prudente establecer las limitaciones que tienen que considerarse dentro de un programa de renegociación. Creo que es bueno estudiar cuáles son las líneas de interconexión para evitar de forma trascendental el generar nuevos problemas dentro de otros sectores. En otro tema, creo que ayer comentábamos efusivamente que la tasa de fondeo de las instituciones financieras es diferente. Por lo tanto, el fijar una tasa única, a priori, no es lo más conveniente. Tanto el costo de fondeo como los costos operativos son diferentes. Por lo tanto, es conveniente que cada una, es bueno tener una mejor aproximación a esos temas como para establecer una tasa a la que podrían estar prestándose los recursos. Adicionalmente, dependerá también del tipo de industria, del tipo de sector real al cual estén dirigidos esos recursos, donde ahí se podrían establecer diferenciales que podrían ser mayores o menores dependiendo de a qué sector se ubique. Creo que eso por ahora serían mis principales comentarios.
Muchísimas gracias, Rosa María, por la intervención. Apreciamos mucho los comentarios. Pues en este momento entramos a la siguiente parte de este evento, en el que nuestros panelistas pues, podrán responder a los comentaristas que han formulado pues, estas observaciones. Si José podrían, Luis, por favor. Sí. no sé si José Luis Castillo, de pronto tal vez alguno de nuestros compañeros también quiere participar. ¿Cómo no? Sí. Bienvenidos, pero yo quisiera tomar la palabra solo queriendo dividir mi intervención en dos partes. Una primera para responder estas preguntas y tal vez una segunda que me reservo para el final por una colección de temas que no hemos tratado y que creo que, habida cuenta de que hay que ir al punto, pues no las voy a tratar ahora y creo que sí conviene como un tema de mensaje de largo plazo de la propuesta, ¿no? En todo caso, déjenme tratar de hilvanar una respuesta a las inquietudes de José Gabriel, de María Laura y de Rosa María Herrero, que de paso no la conozco, pues si en algún momento se deja ver para de ahí, ya que no estamos tan distanciados socialmente como para no vernos, digamos, pronto no estaría mal, pero en todo caso, más allá de eso, yo creo que el planteamiento que hace José Gabriel respecto del, yo lo llamo del dilema entre responsabilidad y solidaridad, ¿ya? Que por un lado efectivamente hay un rol, partí diciendo que uno de los principios, así como dice Rosa María Herrera, es cuidar en lo posible que no haya contagio, ¿ya? Por tanto, aquí está el rol del dilema entre responsabilidad por un lado y por otro lado solidaridad. Y yo incluso diría, ni siquiera solidaridad, sino un poquito de benevolencia en el sentido de que aquí también debe haber interés de la banca en jugar este partido. Porque si mensualmente el sector privado canaliza entre 2.000, 3.000 millones de dólares de crédito, y súbitamente la economía llega a una pausa inmediata, y esta dura 2 meses y medio, 3 meses, y la contracción, digamos que en promedio 7.500 millones de dólares de crédito se reducen a la mitad o a la cuarta parte. Entonces vamos a tener un problema en el sector financiero de que los costos de operación, los costos fijos van a ser más representativos en su participación del negocio, va a ser un tema no menor, ¿no? Y lo que también preocupa desde un punto de vista es que cuando el dinero deja de circular, si las personas llegaran a entrar en un problema de otro tipo que ni siquiera lo hemos mencionado, pero un problema de confianza que genera una eventual corrida de depósitos, entonces ahí sí que nos pillen confesados, ¿no? Por tanto, dejar que pagar la máquina también tiene su riesgo desde el punto de vista de los bancos, ¿no? Y tienen que mirarlo así. En principio yo partí diciendo que esta es una propuesta para que se le proponga a la banca que participe, pidiéndole que sean ellos los que refinen la propuesta. Cuando decíamos que había que plantear un seguro, el seguro efectivamente suponía una garantía a un porcentaje de, ¿ya? Porque es una operación que de otra manera podría haberlo hecho, y de hecho en este minuto deben estar haciéndose refinanciamientos de operaciones con empresas que de suyo son viables y que no necesitan de ayuda del Estado. Entonces, si ustedes miran nuestro planteamiento, está dividido en 3. 500 millones de dólares para las pequeñas y microempresas de menos de 50 empleados. Y decía yo, esto en realidad debería ser subsidio para el mes de cuarentena. Porque si una empresa pequeña y micro que queremos obligarla a que nacionalmente se produzca una cuarentena y no va a trabajar, en el fondo es como que les estuviéramos grabando con un impuesto a las empresas. Paguen su rol aunque están prohibidos de trabajar, ¿no? Entonces, la única manera creíble de que esto se sostenga, sobre todo cuando las empresas no son demasiado líquidas, es que haya un recurso para que esto sea viable, al menos en la porción de los salarios, ¿ya? Incluso planteo ahí que derechamente esos 500 millones de dólares para el primer año tendríamos que pensarlas como un subsidio. Entonces aquí viene la gran diferencia en la comparación entre la deuda externa, la crisis de la deuda externa del año 82 y la propuesta de securitización del Ecuador, ¿ya? La gran diferencia, la diferencia fundamental, es que yo, en ese caso, en el caso de la deuda externa, debido a un problema de evaluación del fear to float, me arriesgo en sucres y me endeudo en dólares y luego quiebro cuando el tipo de cambio sucesivamente va quebrando. Como dice María Laura Patiño, Osvaldo Hurtado se ha pasado la vida reescribiendo por qué él no se equivocó con la securitización.
porque él dice que él propuso que se quedara en un cierto nivel el tipo de cambio, y bueno, León Félix Cordero lo devaluó tremendamente y amasó una tremenda deuda a manos del Estado. Pero la gran diferencia, más allá de que también me voy a referir a ese tema, yo creo que Hurtado no tiene la razón en ninguna medida, aunque María Laura Patiño, sus comentarios son más o menos en la línea de lo que nosotros proponemos, no es proponer un argumento que sea inocente y que sea después manipulado, no. Nosotros reconocemos de entrada que aquí hay una diferencia fundamental, aquí hay una externalidad, estamos tratando de procurar que el empleo se mantenga en las pequeñas y microempresas. Y luego los $1.000 millones de esos 3.500 millones de dólares más, son para las medianas empresas en los siguientes 3 meses, o sea, en el primer mes de cuarentena y en los otros 2 meses, que probablemente son las empresas que tienen problemas de liquidez. ¿Qué pasa con los problemas de liquidez? Los problemas de liquidez normalmente se financian. ¿Ya? Un shock transitorio normalmente se financia. ¿Y para qué están los bancos? Sino para financiar. Entonces, este es un negocio que debería habitualmente funcionar en términos normales. El problema es que el paraguas de incertidumbre que hay detrás de esto hace muy difícil suponer que la banca va a empezar rápidamente en este partido. Y por eso la figura, y yo creo que el comentario más válido aquí no tiene que ver con el hecho del instrumento y de la garantía per se, ¿ya? Así que esa polémica no la considero tan relevante, que el estado de garantía debería ser suficiente. El problema es que además tenemos un estado que es insolvente y por tanto la garantía es imposible de sostener al 100%, aunque se garantice X, ese X no se va a confiar y va a haber un problema. Ahí viene el tema del contagio, porque si el gobierno, por ejemplo, emite bonos y le dice, colocamos estos bonos y tú coges los de garantía y después no los pagas, entonces hemos contagiado al sector financiero de tremendo problema. La única cuestión como resumen de esto es que en todo caso 2.500 millones de dólares, que es la cifra que estamos hablando con garantías que podrían estar fuera del rol, digamos, claramente de intervención por la vía de subsidios. En el caso del Ecuador, significa una cifra que en términos macroeconómicos no representa los órdenes de magnitud que fue la securitización de la deuda. Y es una cifra dentro de todo que podría llevar a la cartera de la banca adicional si el 100% colapsara al 8%. Hay que tener cuidado, sí, por eso es que hay que tener cuidado. Pues tampoco estamos hablando de la bomba atómica aquí, pues, ¿no? Estamos hablando de una cifra de 2.500 millones de dólares que hay que trabajarla en conjunto de la banca, que hay que revisar qué se puede hacer y que sean ellos los que se propongan intervenir. Y para la porción que quiera trabajar con el sector de pequeños y medianas empresas, allá están las cooperativas, si no quiere participar, ellos podrían participar. El Banco del Pacífico podría también ser un instrumento, es decir, la figura, por ejemplo, del Banco del Pacífico de Coactiva, extendérselo durante este periodo a la banca privada, es una idea también así extrema, pero hay que empezar a pensar en figuras diferentes. Yo solamente quiero ponerlos a pensar a ustedes que yo creo que la solución no es contaminar la banca, principio fundamental. Yo también sé que la única que tiene liquidez adicional para completar este programa en este minuto es el sistema financiero privado. Entonces tenemos que encontrar un justo medio ahí que nos sirva para arreglar el problema. Baste decir que, por ejemplo, en el Ecuador, palabras más, palabras menos, el crédito ronda 25-30% del Producto Interno Bruto. En un país como El Salvador ronda el 60%, 50-60% del Producto Interno Bruto. Salvador es un país pequeño, ahora se ha dado el lujo de pichulearnos, como dicen, ¿no? El presidente se ha dado el lujo de hablar cualquier cosa de los muertos de Guayaquil y demás. O sea, un país, digamos, no vamos a decir que es la Suiza de Latinoamérica, y sin embargo ellos han podido conseguir, al mes siguiente de dolarizar, bajaron al 5% la tasa de interés de crédito. Tienen el doble de participación del crédito y una tasa de interés del 5%. Yo estoy de acuerdo con que estas cosas no se pueden forzar, pero hay que trabajar a fondo porque la asignatura pendiente, si ustedes quieren, de las reformas, y por eso mencionamos el tema de la tasa, que no es de por sí fundamental. Podríamos, como lo conversamos en otra ocasión con María Laura Patiño, podríamos hablar del 5% y del 8% y al final lo que importa es tener la liquidez y tenerla pronto, porque esta quincena ya es un problema, fin de mes es otro, y de esto ni siquiera estamos hablando en las medidas del gobierno, pues el gobierno va a tener que ir al Congreso y que nos pille confesado para cuando salga esa reforma aprobada, ¿no? Y cuando salga aprobada, cuando terminen de recaudar, pues no. Ahí terminaremos haciendo no sé cuántos cementerios más antes de que esto termine, pero lo cierto es que si yo regreso a mi idea central y me pregunto,
Si esto es posible de hacerlo y se lo puede trabajar seriamente, es el momento de trabajarlo. No compremos mensajes sencillos de que no, que la estructura de costos, que esto, que el otro. Profundicemos la idea. Puedo estar equivocado, pero profundicémosla. Ahí lo tenemos al salvadoreño, que lo hizo en el minuto 90, apenas empezamos la dolarización y nosotros todavía no. O sea, algo tenemos que hacer aquí porque no es un tema que a mí me convence del todo, digamos, y pasa por un tema de conflictos de poder de mercado, por un tema de probablemente costos de una banca que está oligopolizada. Hay sectores que son un poquito más ineficientes por las economías de escala, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos, la externalidad del empleo es lo que estoy defendiendo. El impacto macroeconómico tampoco es para volverse locos, pero sin embargo son unas ideas completamente fundamentales y diferentes a la de la securitización de la deuda. Si a mí me dicen el día de mañana y yo fuera el ministro de Finanzas y tuviera responsablemente fondos propios para rescatar empresas pequeñas que mantengan empleo durante esta cuarentena, dicen, inyecta 2.500 millones de dólares para asegurarte. Eso sí, asegúrate que paguen el rol, si ahí está clarito. Si yo después de pasar la crisis veo que despidieron a los empleados, que no pagaron liquidaciones, entonces no van a tener garantía. En ese minuto yo verifico con ciertas cosas qué es lo que estoy haciendo. Y regreso a la idea. Si yo doy este préstamo, que es 2.500 millones de dólares, que dicho sea de paso, no es ni la mitad de lo que Correa se le sacó entre gallos y medianoche en la crisis de 2015-2016. Y lo trabajamos inteligentemente. Esto juega para el propio sector financiero. Si yo estoy pensando en el bien del país, no estoy tirándome a la banca ni diciendo que los incentivos de mercado, ¿cuál más? Nada que ver. Lo que estoy tratando es de profundizar en el pensamiento para una cuestión que tiene sobre todo un cable a tierra. Porque ¿de dónde vamos a sacar plata? No sé de dónde vamos a sacar plata. Además, como dice María Laura Patiño, la propuesta de reestructuración de deuda está un poquito mal presentada, mal estructurada, y de suyo requiere un tiempo para ejecutarse. O sea que liquidez inmediata por ese lado, amén de que reconozco que la figura de fideicomiso, fondos de garantía para pymes, ya existe como vehículo, ya existe nacionalmente, ya existe dentro de la CFN, ya existe como iniciativa de los organismos multilaterales, con lo cual si gracias a Dios sobraran recursos después de pagar los costos directos de la crisis y de pagar lo que son el impacto directo sobre las personas más necesitadas, hubiera como poner esto como garantía, yo no dudo en ponerla, que sería superar el nivel de garantía. Una última cosa sobre este tema que quisiera dejar ahí, que lo hemos dejado de lado, y es el tema probablemente de repensar el concepto de la tarjeta de débito o el mal llamado dinero electrónico, ¿no? Digamos, la banca todavía tendría un rol, entendido correctamente el dinero electrónico como lo que debería ser, no una emisión inorgánica. Hace un rol muy importante para resolver este problema de hacer filas para recaudar bonos de desarrollo humano, hacer filas para recoger los roles. Entonces, es el minuto de acelerar ese mecanismo. Yo creo que más allá de los membretes y las categorías que ha tenido, si no es, como actualmente lo impide la ley, una emisión inorgánica, efectivamente profundizar en eso es un tema que es una asignatura pendiente para la banca y es una asignatura pendiente para el gobierno para reducir los problemas de contagio. Bueno, yo dejaría hasta ahí esa intervención y luego regresaría más adelante para otros temas más de orden macro y de orden global. Bien, gracias Francisco. Pasamos con José Luis, por favor. Sí, hola. Bueno, estoy tratando de ver las preguntas que se han lanzado al chat de la transmisión en Facebook. Está medio complicado realmente sintetizarlas. Hay varias preguntas que creo que ya hemos respondido a través de la exposición. Por ejemplo, respecto de los informales, cómo se va a abordar es uno de los temas fundamentales en nuestro pilar solidario, por decirlo así, de la propuesta. Hay algunas otras preguntas relacionadas con cambios más estructurales, más de largo plazo. ¿Qué va a pasar si con la cuarentena no es suficiente? Nosotros partimos diciendo de que este es un plan muy específico para este periodo de tiempo y creemos que es el golpe definitivo, como ya he dicho al inicio, ¿no? Esta idea del día D. Si más adelante, después de eso, la economía y la salud siguen teniendo estas interacciones negativas, realmente nosotros no abarcamos ese tema. No nos estamos metiendo en problemas de balanza de pagos, en problemas adicionales de otros mercados,
porque creemos que en este momento lo urgente es financiar esta cuarentena. Y una pregunta que se ha sido muy relevante, me parece que vale la pena subrayarla, quizá Francisco u otros miembros del panel me ayudan, es respecto de dónde va a salir la plata. Francisco acaba de decir que en principio nosotros pensábamos que con los multilaterales íbamos a poder obtener una gran cantidad de dinero porque ellos están abiertos a esto, porque ellos también están pendientes de los contagios, que puede significar que todas estas economías pequeñas colapsen. Están dispuestos a eso. Lamentablemente nosotros ya partíamos de -10 cuando empezamos las conversaciones por nuestra poca holgura fiscal. Entonces allí hay un problemita de timing, ¿no? De cuándo vamos a poder acceder a eso, si se presenta bien, si se negocia bien. Un camino bien pedregoso. Por eso creemos que el camino de la deuda interna, o más que la deuda interna de estos fondos de garantía, que salgan del sistema financiero nuestro mismo, es un camino mucho más rápido y que puede ser incluso hasta conveniente para la misma banca. O sea, si la banca deja quebrar a las empresas y a las personas, ¿quién le va a pagar las deudas? Si una persona se queda sin trabajo, va a dejar de pagar las tarjetas, va a dejar de pagar los créditos. Si una empresa quiebra, lo mismo. La misma banca tiene que preocuparse de su propia situación, de su propia salud financiera. Entonces es el momento de que se haga de forma seria, no con donaciones nada más, no con regalos que van a tapar huecos pequeñitos, sino realmente con medidas contundentes. Y claro, no lo van a hacer solos, porque ellos van a maximizar el bienestar privado, lo cual no está mal, digamos. Pero tiene que haber ahora sí esta complementariedad con el Estado para que viabilice que el mercado funcione bien. Esa siempre debiera ser la razón de ser del Estado. Entonces, eso es lo que estamos planteando y creemos que ahí está el punto. ¿Qué tasa de interés es factible? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten bajar el riesgo del sistema financiero? Tenemos que hacerlo vía como se hace muchas veces en organización industrial, una empresa ejemplo, como puede ser en este caso el Banco del Pacífico, como puede ser las cooperativas. Algunas cooperativas son tan grandes como un banco mediano. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que estarnos haciendo, y no simplemente este temor de que cuidado con esto, cuidado con lo de acá. Es como que estamos poniendo, como hacemos en matemáticas, ¿no? Estamos poniendo la restricción presupuestaria por encima de la función objetiva maximizar. Y la función objetiva maximizar es tratar de cubrir la mayor cantidad de empresas posibles para que no quiebren, para darle liquidez. Esa es la función objetiva. Entonces no es simplemente la función objetiva minimizar el riesgo de que no me paguen o de transmitir este contagio al sistema financiero. Es parte del juego, pero no es el principal objetivo. No pongamos, como decía creo que Francisco, la carreta delante de los bueyes. ¿Sí? No sé si Francisco quiere agregar algo o alguien más del grupo quiere agregar algo. Bien, yo sí quisiera solamente hacer un tema para poder organizarlo un poco. Hay un bloque de preguntas que abriremos, digamos, al público, las seleccionaremos e intentaremos plantearlas. Serán 3 preguntas al final, ¿no? Margarita pues ha hecho una selección y se las planteará. Simplemente para considerar que existe este otro bloque nada más, José Luis. Continuamos, creo que Francisco Rumbea o Manuel, que lo vemos ahí. Buenas tardes. Gracias, José Luis. Muy rápidamente, solamente para complementar el tema de la banca que mencionó ya José Luis y Pancho. Sí es cierto, hay que hacer el análisis de cuál es la estructura de costos, etcétera. José Luis lo mencionó Pancho. Y solamente para poner un número, aquí no se está proponiendo que la banca forzadamente entregue créditos. El canal de entrega de créditos es el usual. Y di tú que la tasa de morosidad se vaya al 20% de esa cartera, no supera 500 millones, que es lo que debería cubrir la garantía, ¿no? Entonces no es que tampoco, estamos hablando, como decía Pancho, lo hecho en 2015, 2016, supera con creces. Luis Alberto Páez me estaba dando unos comentarios sobre cómo se podría vender los bonos de finanzas al Banco Central y canalizarlos luego a la banca. Hay mecanismos, hay forma de hacerlo. Como decía Pancho, no es la bomba atómica, considerando el monto que estamos considerando. Eso era básicamente. Bueno, de acuerdo. A ver,
vamos a ver. Yo había pensado, digamos que el tema, como dice, como resumen, no sé si se entienda bien, esta es una propuesta que nosotros hicimos y que realmente no teníamos un afán de llegar a un nivel de detalle. Y en este minuto quizás este concepto de que hay que hacer participar a la banca es un concepto que ha sido la materia de esta gran discusión hasta ahora, ¿no? de este foro. Pero yo quiero regresar hacia el punto de partida de nuestra propuesta porque creo que debemos enfocarnos, sobre todo a la luz de que ya hay una propuesta ahí puesta sobre la mesa. ¿En qué podemos hacer para contribuir sobre esa propuesta? ¿No? Yo veo que esencialmente nosotros hemos propuesto el tema de salvaguardar la vida y cómo la economía puede apuntalar esta propuesta de salud. ¿Ya? ¿Y por qué? Por dos razones prácticas. Por la inviabilidad fiscal y por el nivel de pobreza y de informalidad de la economía. Entonces, los tres pilares sobre los que se basa nuestra propuesta son esencialmente, bueno, por un lado, ir al sector más desfavorecido y complementarlo con ingresos durante la cuarentena. Por otro lado, procurar generar mecanismos que ayuden a las empresas viables a que reciban créditos, que de otra manera recibirían de todas maneras. Este es el punto. Por ahí yo escucho que alguien dice que nosotros vamos a asignar el crédito. No, si sean los bancos que lo hagan, ¿no? Quizás la única excepción, porque de hecho estamos obligando a alguien que permanezca en cuarentena, es casi como un subsidio para el caso de una micro y pequeña empresa. En ese caso sí lo trataría diferente. Y como decíamos al principio, va a haber un rol para reasignar empleos en la economía, porque esto es un shock de oferta. Y entonces también tiene que haber un espacio para que las empresas se reacomoden y por tanto el seguro de cesantía, a diferencia de lo que se mencionaba por ahí, el seguro de cesantía se reforma pero se fondea, todo transitoriamente. Es decir, nosotros asumimos que va a haber una cantidad de desempleados, eso lo va a asumir el seguro de cesantía con un fondeo extraordinario, ¿ya? Porque actualmente creemos que una elevación del desempleo del orden de 300.000 de personas durante la cuarentena o durante la etapa de transición que no van a tener ingresos, sobre todo si no tienen ingresos y lo acotamos a $500 de beneficio, van a ser otro problema más para el proyecto, digamos, de cuarentena, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo uno se va a dar cuenta, porque por un lado puede ser que no sea necesario exagerar tanto en los montos de la participación si es que la economía se va recuperando, pero si no es así, cada vez más es más grave la necesidad de apuntalar el tema, ¿no? Entonces yo diría que aquí hay un problema práctico, ¿ya? Y tenemos, para usar la analogía médica en la economía, tenemos un paciente que ha resultado positivo en coronavirus y tiene cáncer. Tenemos que suspender la quimioterapia. Yo tengo que salvar el paro respiratorio. Y como refiriendo a la analogía médica, se induce un coma narcótico, un coma cerebral. Si ese coma se prolonga mucho, particularmente en un país informal, la economía se va a desintegrar porque de hecho no vamos a aguantar 3 meses en cuarentena. De hecho no se va a poder llevar a la práctica, ni el mismo primer mes lo hemos podido llevar a la práctica. Entonces hay que pensar rápido en la cuarentena, pero también pensar rápido en hacerla bien para salir y recuperar. Si no, el coma nos va a dejar daño cerebral. Pero claro que hay gente que me dice ahí viene el tema de las reformas estructurales. Y nosotros, excepto una, no hemos planteado reformas estructurales. Porque no consideramos apropiado continuar la quimioterapia mientras el paciente está cuidándose del coronavirus. Tenemos un paro respiratorio y eso es lo que tenemos que salvar ahorita, la viabilidad de la vida en los próximos 2 o 3 días. A pesar de que el paciente se nos va a morir en 3 años si no tiene quimioterapia. Pero si ahorita le inyectamos quimio, le bajamos las defensas y nos hace paro y nos muere en la camilla, ¿no? Entonces hemos evitado respuestas procíclicas, también las tradicionales contracíclicas, peor aún las liberales, y ni siquiera se nos ha ocurrido que la respuesta sea esta anarco-socialista de destruir las barreras del comercio, cerrar el flujo de capitales, porque va a agravar aún más lo que realmente esta economía necesita. Y peor aún si el mundo lo hiciera, porque si el mundo desarrollado empieza a caminar por ese lado, ahí sí que tendremos problemas de acceso al mercado, de términos de intercambio, y sería más agravada la situación. Eso por un lado. En segundo tema, hoy en día tenemos un problema político. Y lo importante de las reformas económicas es que hay que saberlas entender. A veces los técnicos suelen creer que las propuestas económicas son la solución. Y es importante que sufran un matiz digamos, un baño de verdad respecto de
cuál es la verdadera capacidad política. Y en ese sentido, desafortunadamente, yo veo el tema del fondo, ese de fondo privado paralelo para recibir aportaciones y demás, como una demostración de la incapacidad política del país, de no generar confianza en sus instituciones, de suerte que todo se corrompe, todo funciona burocráticamente y terminamos de esta manera, ¿no? Lo cual es una pena, desgraciadamente, pero hay que pensar realmente en la primacía de lo político entendido adecuadamente en nuestras propuestas. Y lo bueno de nuestras propuestas es que casi ninguna recurría a intervención pública. No teníamos que ir al Congreso. Todas las que han propuesto ahora, excepto renegociación de deuda, van al Congreso. Entonces yo veo que ahí hay un problema práctico fundamental por no entender la primacía de lo político. Si este fuera el gobierno de Rafael Correa, el que era padre, padrino y compadre de las instituciones, se decía él como Luis XIV, el rey sol, ¿no? El Estado soy yo. Entonces yo todavía hubiera creído que eso era razonablemente válido, pero en un gobierno como este plantear esa propuesta vamos a salir peor. Ya digo que esta propuesta es menos ambiciosa en términos de recaudación que la del 2015 en la materia de impuestos en este caso, y el nivel de urgencia es mucho mayor que el de ese entonces, y sin embargo pues la propuesta está ahí. Hay un tema respecto del rol del orden público y la importancia del bien común, que digamos hay una discusión en el trade-off de cuándo salir, y yo creo que es importante, cosa que no hemos hecho, trabajar un poco más en los protocolos, en trabajar en los testeos estratificados, que es lo que está haciendo José Luis Lima, y eso es una materia que será muy importante para la parte de salud para ver cómo vamos los siguientes pasos. Hay un thread de Paul Romer muy interesante al respecto. Bueno, nosotros tenemos que aterrizar ese thread, esa idea de protocolos, de testear a los que hacen frente en los hospitales, los que hacen frente en los supermercados, los que hacen frente en el servicio público, para que paulatinamente, ya desde ahora sepamos cuántos test, ya deberían haber personas comprando test y sabiendo cuál test vale y cuál no vale y cuánto nos cuesta y tenerlos a disposición prontamente. No estos test chinos que nos vengan y cuando nos lleguen, el día que nos lleguen, no sepamos cómo funcionan. Por último, nosotros hemos dejado, a excepción del rol de la banca, hemos dejado de lado el rol de los impuestos por esta idea procíclica. Pero también creemos que hay un rol para la participación voluntaria privada. Yo propondría esto como meta, y ahí usaría el fideicomiso. O sea, yo no quiero impuestos porque el tiempo no me da, hasta que yo vaya al Congreso, hasta que recaude 9 meses después. Ya me hacen la extrema unción, pues no el bautizo de las medidas. Me van a hacer extrema unción cuando tenga ya las medidas aprobadas. Y yo quiero bautizar ahorita. Entonces, en ese caso, lo que yo pienso es que hay que pedir contribución privada, hay que decirle, señor presidente, yo diría, pidamos 500 millones de dólares, funden ustedes con esos 500 millones de dólares, ya puso 10 millones EGAS, que ponga 10 millones más y que pongan 20 los demás y que sigamos hasta 500 millones de dólares y encarguémonos de cosas que el sector privado puede hacer y hace muy bien. Como podríamos pagar bonos a los trabajadores de la salud, podríamos barnar pagos a los de seguridad, podríamos comprar las mascarillas, podríamos hacer un montón de cosas, ventiladores a velocidad y con capacidad que tiene el sector privado. No mezclemos ni burocraticemos, no neguemos las realidades como son. O sea, lo político es lo político y debería funcionar bien, y la corrupción hay que extirparla, pero no porque vamos a negarle a extirpar el problema de extirpar la corrupción, vamos a delegar a un santo o a una santa, y esa santa va a hacer todo bien, y donde esa santa se nos corrompe también. No, pues esa es una visión simplista de la realidad que no viene al caso. Y por último, yo quería compartir esta idea que es la que a mí más me preocupa, que es la que me llevó a conversar con todos mis compañeros y promover esta idea, es que hay que cuidar, más que por la unidad económica, es por la unidad social. Ya lo hemos vivido parcialmente en el 4 de octubre del 2019, ahí en la Abdón Calderón y la Camilo Ponce. También lo vivimos en el 30S, en todos los barrios marginales en Guayaquil. Esos problemas de saqueos y desintegración social, resultado de los problemas políticos y de desigualdad, no es un tema menor. Y yo ahí, mi invocación más bien, ya que todos somos economistas, y a mí siempre me rayan porque busco otro perfil, aquí les voy a compartir una frase con la cual yo sentencio este argumento, que por eso es que me dicen, no has metido nada a la contribución privada. No, porque no hay tiempo para meterla. Pero esta frase es la que yo quiero decir como para invocar a los empresarios que ahora quieren que les bajen impuestos, que no quieren pagar el rol, ¿no? Y se las leo, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, pues Deuteronomio 24:15, páguenle su jornal el mismo día,
antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Solamente quería, Liz, agregar una cosa adicional al tema de los créditos, ¿no? Es claro que las empresas viven actualmente una enorme incertidumbre sobre cuándo van a poder volver a generar ingresos y de qué tamaño van a ser estos, ¿no? Al momento que reabran. Entonces, ante esta circunstancia, es probable que los programas de créditos que actualmente las empresas, incluso la CFN ofrece, vayan a tener poca efectividad. Por lo cual es posible que las empresas no decidan tomar esa vía. Muchos empresarios seguramente van a querer liquidar a sus empleados, lo cual podría ser razonable, pero esto va a ser desastroso. Por eso es la importancia de la garantía. Las nuevas empresas que queden posiblemente van a comenzar con menos empleos y van a haber perdido todo ese capital humano que han formado durante años. Es claro que todavía hay que pensarle, hay que afinar un poco más algunos aspectos, pero el programa de crédito tiene que incorporar periodos de gracia que sean razonables, condonaciones incluso para aquellas empresas que son de interés, pero que por mismo manejo de la situación no puedan ser viables en el corto plazo. Mira, solamente quería comentar eso. Bien, si no hay más comentarios, quisiera avanzar en este evento. Ya estamos en la última parte. No sé si María Laura o Rosa María tienen algún comentario adicional sobre la exposición que han hecho ahora. Bueno, entonces pasamos a la última parte. En esta parte, pues, intentaremos responder a algunas de las preguntas que han hecho, pues, desde el chat que está en Facebook, y escogeremos algunas porque realmente la acogida ha sido bastante buena de este evento. Esta parte lo podrá hacer en este momento Margarita Berín, que nos ha ayudado. Sí, hola José Luis, pues comentarte un poco de cómo ha ido el chat y en Facebook. Pues sí, se ha tenido bastante acogida, más o menos hemos llegado al pico de 225 conectados y bueno, pues hemos recogido las preguntas un poco en honor al tiempo, ¿sí? Bien, la primera pregunta de Juan José Salcedo. ¿Debemos complementar las medidas planteadas con controles de capital? La pregunta de Jaime Simpertegui Pérez, lo propuesto por Friedman en 1969, el dinero helicóptero, que es una política fiscal o monetaria expansiva que consiste en poner efectivo en manos del público mediante la impresión de billetes a través del Banco Central, ¿podría implementarse en una economía dolarizada como la nuestra? Y creo que como para finalizar, la pregunta y una participante muy activa del chat ha sido Natalie Celi Suárez, que está totalmente de acuerdo con quien ha tenido la palabra en cuanto a la deuda, particularmente de las dos panelistas. Y la pregunta que hace es cómo resolver el problema de balanza de pagos. Las importaciones caen en recesión, pero turismo y remesas, además de petróleo, se pronostican bajos durante post y coronavirus, y los depósitos bancarios ya han caído un 3%. Pues bueno, en honor al tiempo, dejamos por ahora esas tres preguntas para los panelistas, para todos los panelistas. Sí, ahí Manuel y Pancho, que son los macro del grupo, quizás puedan responder, porque las tres preguntas tienen que ver con esa área. Solamente para contestar el tema de JJ Salcedo, que creo que pensaba en temas de restricciones de capital. Dos cuestiones. Primero, el tema es urgente, ¿verdad? Me parece que cualquier cambio en ese sentido requiere aprobación de Congreso y no queremos, por el tema de economía política, complicar las cosas. Y en segundo lugar, nosotros
definitivamente no creemos que sea el momento ni para subir impuestos ni para bajar impuestos de ninguna naturaleza. Como decía Pancho, ya más adelante pensaremos en las reformas estructurales que necesitamos, pero por ahora el tema es, más allá de lo importante, necesitamos resolver lo urgente. Y en eso se ha centrado nuestra propuesta. Así que desviar las cosas un poco más allá o tratar de cubrir demasiados temas es poco eficiente y creo que se desvía del objetivo principal. No sé si Pancho quería añadir otra cosa más en los otros temas. Bueno, la pregunta brava ahí es la que están hablando sobre la salida de la dolarización, ¿no? Se repite mucho, vi que aquí en el chat lo he escuchado bastante, ¿no? Es una pregunta que dice relación con... Yo creo que tiene dos respuestas. La respuesta corta es que, a ver, siempre se ha creído que cuando... A ver, si ustedes recuerdan, cuando nosotros nos dolarizamos, el Banco Central debió haber retirado todos los sucres por dólares. El remanente, las reservas restantes, en un sentido propio, devolvérselas al Tesoro y autoliquidarse, ¿ya? Eso es lo que debió haber pasado, ¿ya? Eso de que ahora tenemos Banco Central y demás, en realidad es un rompimiento de la regla de dolarización, lo que hizo Correa, y emitir dinero electrónico sin respaldo es eso, ¿no? Entonces, toda esa figura supone en el fondo prácticamente romper la regla de dolarización y además después las reformas que se hicieron a la ley de código monetario, las reformas que hizo Lenin, que se hicieron hace un año y medio, ya es imposible sin otra reforma que pase por el Congreso. Entonces, en la práctica, yo creo que ese tema da para largo, pero no quisiera yo extenderme mucho porque podríamos hacer otro chat de esto para hablar de ese tema. En todo caso, creo que cuando Milton Friedman habló del dinero en helicóptero en el año 68, me parece en la teoría esta de Restatement of the Quantity Theory of Money, era una cuestión más bien académica para explicar cómo el efecto del dinero afecta a los precios en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Que en el fondo es de manera larga y con rezagos, ¿no? Más que como un recurso, porque para nosotros no es un recurso. Nosotros tendríamos que coger, si se quiere, hacer dinero en helicóptero, pero de deuda, no de emisión. En este momento, pues, hemos concluido esta presentación de vuestra propuesta. Muchísimas gracias por todas las ideas. Agradecemos a María Laura Patiño desde Quito. Agradecemos también la participación de Rosa María Herrera, que también nos ha acompañado en este debate. Les agradezco muchísimo y será para una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias por todo y éxitos. Muchas gracias. Gracias también a todos. Buena tarde. Gracias a todos. Igualmente, gracias.